Cuando Dios te quiere castigar, te da poder o te da lo que pediste. En el caso de nosotros los cubanos pedíamos poder y queremos usar el poder para moldear a Cuba de la visión nuestra. Y tú sabes que la visión de un exilio no es la visión real del país, ¿no? Uno, tú sabes, no solamente quiero que me devuelvan lo que era mío, que en el caso mío no era mío, era de mi abuelo, ni de mi padre, sino de mi abuelo. Quiero lo que me diste, quiero el burro que dejaba amarrado bajo la mata y quiero una democracia estilo de Suiza en el Caribe. Entonces, en Cuba, primero de todo, el burro se murió. Segundo, la propiedad no es lo que era. Y tercero, en Cuba no hay suizo, así que nunca va a haber una democracia suiza en él. No tengo que no habrá una democracia, pero no una suiza. Te das cuenta al final de la administración de Obama, cuando se hizo una encuesta sobre el embargo, es una de las únicas veces que una mayoría fuerte, quería quitar el embargo. Y precisamente cuando llega Trump y cuando llega la retórica esta, porque la gente se olvida, el candidato a la presidencia que más votos recibió demócrata para la presidencia fue Hillary Clinton, que era apoyando la política de Obama acertadamente. Pero cuando llegaron al poder los republicanos con la administración de Trump, se pusieron a minar esos dolores, esos resentimientos y tuviste inmediatamente que el apoyo por levantar. Y lo entiendo, no es un apoyo perverso, es el arma que nos dejaron. En este momento que decimos que tenemos, y que te digo yo que tenemos el poder más grande, a donde sugerencias absurdas, como la de Carlos Jiménez, de cerrar todo hacia Cuba, si miras la realidad, te das cuenta que hay 20 vuelos al día, que el último periodo fiscal tenemos los más exportaciones a Cuba desde el año 2014 y te das cuenta que casi todas esas exportaciones, fue un crecimiento del 75%, y casi todas esas exportaciones están siendo financiadas y controladas por pymes en Cuba, pequeñas y medianas empresas en Cuba, que no existían hace 5 años, y por cubanos americanos y empresas norteamericanas en los Estados Unidos. Entonces, fíjate que el problema es llegar al poder y no saber usar el poder, ¿no? Y nosotros culturalmente tenemos una tendencia, que te hago un cuentecito, pero es un cuento que todo el mundo sabe, ¿no? Que es el concepto de que un americano, un ruso y un cubano se encuentran un genio en la playa. Y cuando el genio sale, le voy a dar un deseo a cada uno. Y dice el americano, yo quiero ser el hombre más rico de los Estados Unidos. Y el genio lo hizo el hombre más rico. Y cuando le toca al ruso, le dice, ¿qué usted quiere? Yo quiero ser el hombre más poderoso del planeta. Y el genio se lo da. Y cuando llega el cubano, dice, ¿qué quiere usted? Yo quiero quitarle lo que tienen ellos. Tú sabes, que ellos no tengan eso, ¿no? Y en muchos sentidos lo que estás viendo de Carlos Jiménez, por falta de creatividad y por miedo al diálogo y a la conversación, porque en la historia los cubanos no se han visto capaces de negociar con nosotros y nosotros no hemos sido capaces de negociar con ellos. Y eso es tristemente lo que nos lleva aquí. No hay manera que ningún político norteamericano, un politólogo, explique un embargo de 60 y pico de años de largo cuando no ha sido eficaz en lo que ha logrado, con la excepción que existe un equipo de gente aquí cuya política en muchos sentidos se descansa sobre esta política y se usa como un arma para crear éxito político aquí, que obviamente trae dolor y sufrimiento al pueblo de Cuba. Y también de parte de los cubanos, sabiendo eso, de evitar cómo resolver el problema. Porque una cosa es que tú me digas, oye, no sé, hay un hueco en el techo de tu casa y está entrando agua y tú te pones a trabajar sobre el piso en vez del techo, ¿no? Porque tú no quieres lidiar con ese problema, porque ese es el que más duele, es el más personal, es el más agrio, pero es el problema que te está haciendo eso. Y tratar de resolver la temática de Cuba sin los cubanos americanos, que fue a donde empecé, es precisamente lo que nos lleva a este punto, porque no hemos sido capaces como una nación de encontrar un entendimiento.
y nosotros los cubanos americanos somos más cubanos, más americanos, y ese torcer para mantener la lucha, para mantener el espíritu, es lo que nos lleva al conflicto este, a donde María Elvira se ve en la encrucijada. Soy representante de los cubanos y soy representante americana. Y si soy representante americano y yo me he comprometido con este gobierno a deportar a otros hispanos, en particular mis propias gente, ella está rompiendo con el exilio tradicional, un exilio que en el caso mío viajé a 17 diferentes países a traer cubanos, pero un exilio que luchó para que los de Mariel pudieran venir, los de Guantánamo, los que tuvieron presos en Guantánamo, todos esos eventos. El exilio siempre estaba del lado del inmigrante y nuestro hermano. El otro día se me ocurrió, en toda esta locura que quieren deportar 500.000 de cubanos, me encuentro dentro de eso. Si yo no sé si te puedes acordar, tú estabas en Cuba, hubo un grupo de balseros que naufraga y termina en México. Y se mueren varios de ellos, pero se escapa una mujer que me parece que se llama Hilda. Y ella, los mexicanos metiéndolo en un avión para regresarla a Cuba, se vira a la cámara y dice, ayúdenme. Eso se corrió aquí y hubo una semana de demostraciones alante del consulado mexicano hasta que los mexicanos mandaron a la cubana de vuelta. Y ahora nuestros políticos miran con indiferencia el sufrimiento de personas que están entre nosotros que van a ser sido mandadas. La primera vez en la historia norteamericana que han devuelto a una persona al comunismo. Lo van a hacer con nosotros los niños lindos, los niños rubios de la Guerra Fría, ahora ya no quieren saber de nosotros en muchos sentidos. Y nuestros políticos flaquean o duele la ausencia de ellos y el silencio ante este atropello. Es como el cuento que me hizo un señor el otro día que había traído, me parece que eran 5 o 6 familiares. Él ayudó a pagar por su llegada aquí, llegaron, tienen una I-220A, y me decía el señor, tú sabes que ya casi me habían pagado todo, me recubinizaron. Esto es un hombre que se fue de Cuba muchos años atrás, pero mantuvo el nexo con su familia y cuando vio la oportunidad usó su gran capital para sacar a su familia. Dice, yo no puedo pensar el resto de mi vida que yo he mandado a esta gente de vuelta, que yo no hago, yo los voy a esconder, yo no los voy a regresar. Tengo una amiga que trajo la madre con 80 años y yo sé que esa mujer que vive de peluquera en manicure no va a mandar a su madre de vuelta, no importa lo que le diga la ley norteamericana, porque es inhumano. Tienes los locos que hacen dinero echándole sal a la herida, que dicen, bueno, estos pan con bistec, estos cubanos que llegaron para comer, hay que devolverlos de nuevo y cuando lleguen a Cuba, ellos son los que van a hacer la revolución. ¿Eh? Pendejo, ve tú para allá. Si tú piensas eso, móntate tú con tu sombrero y tus estupideces y vete tú a enfrentarte al gobierno de Cuba, pero no vas a mandar a mi familia de carne cañón para tu teoría de lo que puede ser una Cuba diferente. En la práctica, está diciendo a los cubanos que olviden que son cubanos, olviden lo que es Cuba, olviden sus nexos, su amor para poner a su lucha por encima de eso. Es el mismo problema que nos trajo aquí, que la revolución era más importante que el amor que yo tenía por un hermano. La revolución era lo más importante de la sociedad cubana. Y aquí lo que nos encontramos era lo opuesto, que aquí la sociedad norteamericana no te forzaba a hacer nada. Pero de pronto cuando tenemos el poder, yo te voy a forzar a ti a que tú sufras aquí en vez de allá. Pero yo sí te voy a controlar igual que el gobierno de allá. Porque hay una expresa inglesa que es muy históricamente correcta, que dice, escoge tus enemigos con cuidado porque en fin de cuentas te parecerás más a ellos que a otros. Entonces la revolución cubana dividió la familia cubana. Y ahora aquí hay algunos líderes políticos que quieren hacer lo mismo para que triunfe el concepto de ellos. Porque un congresista no representa solamente los votantes, representa todos los que viven en su recinto. Porque no todo el mundo votó, no todo el mundo tiene el derecho a votar, pero las decisiones que él hace como congresista implica a todos los que viven en su recinto. Y está viendo que los cubanos se están haciendo preguntas difíciles de ellos mismos y de sus líderes electos. Porque una cosa es el cubano que no conozco en una cárcel en Atlanta que se ha deportado a Cuba porque cometió un crimen,
que sea el hermano mío que yo traje de Cuba después de mucho sufrimiento y lo llegué. O sea, por el paso de Darién que vino, o sea que vino con una visa humanitaria, o sea que vino en balsa hace no sé cuánto. Entonces, esa realidad va a tener impacto en el 2026, igual que la política de Obama tuvo un gran impacto en esta comunidad y cambió muchas mentes que después cambiaron de nuevo porque no vieron la esperanza que buscaban. No habrá un tercer camino que todos podemos caminar juntos. No llegaremos al mismo lugar, en el mismo momento, pero por lo menos empezamos una caminada como cubanos a esa Cuba de todos y para el bien de todos, en vez de decir, no, esta es la Cuba. Y yo, esta Cuba que no funciona, que está en la oscuridad, cuyo el embargo es el que gobierna, porque en fin de cuentas, he llegado a la conclusión que si me dan el embargo, me dan la mierda plat, escojo la mierda plat, ¿no? Porque por lo menos me deja respirar, según ellos. Y por el otro lado, yo sé en lo que hemos visto en los últimos años, que si le abres una rendija pequeña a Cuba, el, el, el éxito cultural de emprendimiento que trae todo cubano como parte de su cultura puede crear beneficio al pueblo de Cuba y puede crear un poco de entendimiento. Eso no te quiere decir que yo no me paso la vida fajada con gente en Cuba, del gobierno de Cuba, que te puedo decir que hemos hecho hasta amistades de gente que yo pensaba que eran profundos enemigos y serán oponentes ideológicos míos, pero tienen hijos, tienen familia y, muy interesantemente, cuando yo me siento así, miro el pleno de personas con quien yo hablo en Cuba, o vamos a decir negocio, o converso, o trato de educarlos ellos, y así puedo contarlos así. Este tiene el hijo en Miami, esta tiene el hermano en Miami, este tiene el primo que vive en Hialeah y que me pidió que le llevara algo la última vez. Oh, entonces, antes yo me pasaba la vida tratando de darle educación política de Miami y qué pasaba en Miami. ¿Qué? Si se conoce en Miami también como yo. Lo más fácil en la vida es no cambiar. La razón que los viejos no, nos molestamos con ellos, y ya yo estoy viejo, es que para un viejo cambiar es difícil, ¿no? Me quitas el cafecito de la mañana y el día entero se me echó a perder. Pero si vamos a encontrar una solución, yo tengo que aprender otros métodos. Igual que lo temible de los jóvenes, que yo también fui joven, es que cuando encuentras una verdad, te piensas que te la sabes toda. Y yo cuando joven me la sabía toda. Como resolver todos los problemas del mundo sin la más mínima duda. Ser viejo y ser inteligente o ser maduro es saber que uno no se la sabe toda. Pero lo que sí sé que entre todos podemos encontrar un medio. Sí, habrán elementos de extrema aquí que se quedarán atrás y lucharán. Igual que hay elementos de extrema en Cuba que se tienen que quedar atrás porque son parte del pasado. Cuba se tiene que desmovilizar, tiene que implementar un concepto de nación. Y fíjate, te hago la disyuntiva que debería ser parte del pensamiento de Díaz-Canel. No solamente le debería, el otro día lo vi hablando de inmigración y trató de ser comprensivo dentro del espacio político. Pero si él se dice ser presidente de Cuba, por implicación es presidente de todos los cubanos, nos guste o no nos guste. Y tiene que actuar en el beneficio de esos 500.000 que quieren deportar de aquí y buscar cuál es el mejor interés y abogar por esos. Y yo no veo eso de parte de Cuba. Y veo también peor, veo un gobierno que trata de usar esto como una oportunidad en vez de decir que una oportunidad política, en vez de buscar esto como una oportunidad que tiene un interés el gobierno norteamericano, tiene un interés la nación cubana y tiene un interés los cubanos americanos que tienen poder dentro de ese gobierno. Porque cuando uno tiene poder, tiene que dejarse de hablar boberías. Es igual que el clásico ejemplo de María Elvira. Dice, todos los demócratas son comunistas y están contra el país. Y yo estoy trabajando con ellos para crear un programa de inmigración que comprenda todo. Pero, ¿cómo tú me vas a decir esas cosas de mí? Y entonces cuentas conmigo que yo te ayudo en tu proyecto. Porque es una retórica deportiva. Entonces tú estás en que el pitcher se mata. Hay que matar a ese pitcher que es una basura. Y te dice tipo, ese pitcher es el hermano mío. No, déjate de hablar así. Cuando tienes poder que puedes afectar el juego, tienes que bajar la retórica, tienes que pensar lo que vas a hacer y entonces tienes que actuar sobre eso. Déjame decirte que hay gente en esta administración y te voy a decir, y dentro de estos cubanos americanos, sin escoger uno específicamente, que sí son conscientes.
que sí tienen ese, pero para seguir en la política tienen que tener esa retórica absurda. Igual que en Cuba. Hay alguna de la gente que más grita de allá, que tú la oyes y se come, tú sabes, las piedras crudas, ¿no? Y sin embargo, cuando te sientas con esa persona, es lo más amable, es afectuosa, y a veces sí, se faja con uno, pero por lo menos es un humano. Es un humano que discrepo profundamente ideológicamente con esta hermana, pero también reconozco que quiere a su país. Y es algo que les cuesta mucho trabajo a los cubanos de Cuba, que gobiernan en Cuba, entender que la gente aquí quiere mucho a Cuba. Y la queremos de una manera diferente. Estamos dispuestos a hacer cosas horrendas en nuestro cariño, ¿no? Es como, eh, eh, quiero a mi mujer tanto que el día que la coja con otro hombre, la mato a ella y el otro. Oye, la quieres mucho, pero la quieres matar, ¿no? Es un amor a veces que se ha hecho parte de nuestra cultura y no podemos analizar lo que decimos, igual que de parte de Cuba, dicen cosas que casi que diseñadas para molestar al exilio, para que sea ofensiva a los que nos fuimos de Cuba. Trump lo que le gusta decir es que gané. Y los que han podido negociar con Trump lo dejan decir lo que él quiere decir y entonces ellos dicen lo que quieren. Tú tienes en la política hay la audiencia primaria tuya y la audiencia secundaria. Y hay que darse cuenta que el megáfono de Trump es muy grande. Cuando él dice que él ganó, pues sale en todos los lugares. Pero hay que saber negociar con alguien así. Y yo no te digo que es buen negociador, no estoy implicando eso. Yo lo que te digo es toda negociación. Los que están en una mesa de negociación que van a terminar con un producto negociado, que todo el mundo esté contento, implica que los dos lados decir, bueno, pienso que gané algo, ¿no? Me fui con algo, no me fui con nada. Se puede, para una negociación funcionar, y todos los que participan en ella tienen que sentirse que ganaron algo. Y yo pienso que eso se puede hacer en Cuba, porque hay tanta necesidad de parte de la nación cubana y hay tanta ansia y dolor aquí con la temática de cubana que yo pienso que hay amplios lugares a donde podemos tener victoria, pero hay que cambiar la retórica. Si ganar para mí es matar al otro, entonces no hay manera, no puedo ganar porque yo siempre digo esta frase, la justicia implica futuro, la venganza no le importa lo que pase el próximo día.